Ok, listo, gracias. Un poquito de agua para poder empezar con bastantes pilas. Correcto. Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca del desarrollo de las grandes civilizaciones orientales, como de la Guardia, el Nigeria, el Italia, Jaira. ¿Escucha mejor? Sí, Ahora profe. sí. Sí, profe. Ahora sí está mejor. Sí, profesor. Ya está, correcto, correcto. Muy bien. Ya está, listo. Ok, ok, listo. Les comentaba, estuvimos hablando acerca del desarrollo de la civilización del Lejano Oriente, hablando de India y hablando de China. No olvides, punto uno, la parte geográfica, que en el caso de la India, en la península del Indostán, y en el caso de China, en el Lejano Oriente. Para el caso de la India, cabe recordar el valle del río Indo, la zona noroccidental. Yamil no escucha bien. Uy, ¿a qué se debe? Se escucha igual. ¿A qué te refieres? ¿Con qué se escucha igual? Lejos. A ver, le estoy subiendo el volumen, no sé si ahora sí se escucha. Ah, lo que pasa es que se escucha el eco. Ese es el detalle, se escucha el eco. Claro, lo que se escucha es el eco. Es que estamos en una sala y obviamente hay eco. Eso, ese es el detalle, ese es el detalle. No, ¿cómo los voy a gritar? No sean malos. No, ni hablar. Ok, ok, ok. Listo. Vamos a ver. Voy a utilizar en todo caso, a ver, otros micrófonos. Ahora, voy a cambiar de micrófonos. Permíteme un minuto, por favor, para que no haya problemas, ¿sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, profe. Un poco más claro, profesor. ¿Está más claro? Sí, correcto. Mejor, mejor. Ya, ok, listo. El detalle está que como estamos en una sala, entonces obviamente el eco es el detalle. Pero bueno, vamos a ver si lo solucionamos así de esta manera. Ya es. Igual, dice Yamil. No, ya entonces el problema es esto. ¿Ah? ¿Cómo que está igual, Nasha? No se escucha bien, ¿verdad? Pero sí se le entiende, profesor. No se Sí, preocupe. profesor. Sí, profe. Se escucha un poquito lejos, pero yo lo entiendo. ¿Entiende? Sí. No le veo otra forma. Ah, no. Ahora sí está el eco. Ya no hay eco, o si se escucha el eco. El eco Mientras sí se más habla. escucha. Permanece. Ya, a ver, a ver, a ver. No, o sea, profe, cuando empieza a hablar de corrido, como que las palabras no se llegan a entender muy bien. Exacto, Sí, profesor. yo también tengo ese problema. Cuando habla de corrido parece como si fuera otro idioma. En mi caso, no sé si los demás lo pasan. Sí, también no se escucha bien cuando habla de corrido. O sea. Ok, vamos a tratar de solucionarlo de otra manera. Estamos en una sala donde vamos avanzando, voy a tratar de hablar lo más claro posible, ¿de acuerdo? No sé si me entienden ahora sí. ¿Me entienden bien? Ok, Junior, listo, gracias. Muy bien.
Vamos a hablar entonces de un resultado del mundo clásico. Cuando hablamos del mundo clásico, inmediatamente lo primero que tenemos que recordar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son dos importantes y grandes. Norman dice que no se entiende. ¿Cómo que no se entiende? Lo escucha lejos, profesor. Solo se escucha la S, profe, cuando habla. Profesor, cuando empieza ya a hablar de corrido, ya se deja de entender. Y como que se aleja del audio. No Suena se así. entiende. Exacto, y no se llega a entender lo que dice, profesor. Voy a ver el audio de todos ustedes. Con micrófonos, profe, o audífonos. ¿Ahora me están escuchando mejor? Ahora sí, Escucho profesor. Escucha mucho mejor, Mejor, profe. profesor. Gracias, Ahora sí. profesor. Sí, ahora sí quedó. Ok, ok. Bueno, solucionado entonces el problema. Ok, listo. Vamos a aparecer con voz de locutor ahora. Ok. Listo. No. Ok, ok. Hubo un pequeño problemilla, pero bueno, todo tiene solución. Ya está. Les comentaba entonces que la semana pasada estuvimos hablando acerca de las grandes civilizaciones orientales y que ahora toca el tema del llamado mundo clásico. Ok, Jade, mira, ve, gracias. Cuando hablamos del mundo clásico, hablamos de dos importantes culturas, mejor dicho, dos importantes civilizaciones, el mundo griego y el mundo romano, la civilización griega y la civilización romana. Hoy toca hablar entonces acerca de la gran civilización griega. Muchachos, punto de identificación. ¿Qué imagen, o mejor dicho, qué construcción tenemos en la imagen? ¿Alguno de ustedes la ubica? ¿La identifica? El Partenón, profe. Ah, En correcto, Atenas. correcto, excelente, muy bien. Es un templo, claro, es el Partenón. Correcto, Nasha, muy bien, correcto, Jairo. Es el templo construido en Atenas en honor a la diosa Atenea Partenos, Atenea la protectora. No deben olvidar que Atenea es la diosa de la sabiduría. Esa es la razón por la cual va a destacar este famoso templo, el Partenón. Hay un punto importante que también tienes que tomar en consideración, hay un punto importante que tienes que tomar en cuenta y es el estilo de construcción. Este tipo de columna, que es la que observas acá, es la columna más sencilla o es el estilo de columna más sencillo que van a tener los griegos. Ese es el llamado estilo dórico. Cuando veas una columna acanalada y sin mayor adorno, sin mayor decoración, entonces ni hablar. Esa es una columna de estilo dórico. Y con ese estilo se construyó uno de los más famosos templos que caracteriza la civilización griega. En este caso, el templo del Partenón en Atenas. Cada vez que los turistas viajan a Grecia y aterrizan en Atenas, lo primero que siempre quieren conocer precisamente es este templo, el templo del Partenón. Siempre la parte alta de las ciudades-estado en Grecia, la parte alta se conoce con el nombre de Acrópolis, es la zona que domina la ciudad. Y es a partir de esa zona alta que se van a construir los más importantes edificios religiosos. Esta es una imagen de la famosa Acrópolis de Atenas, ¿correcto? Y así se veía Atenas en aquellos tiempos. Es impresionante. Muy bien, lo primero que siempre tenemos que recordar, no lo debes olvidar, son los aportes.
Si yo te digo, por ejemplo, escritura cuneiforme, la rueda, el arado o el torno del alfarero, inmediatamente eso lo recuerdas y lo ubicas con los sumerios, ¿correcto? Algo así, Alan. Correcto, muy bien. La idea sería sumerios. Si yo les digo geometría, trigonometría, momificación de cadáveres, calendarios solares, eso es Egipto. Correcto, Luis, excelente, Rosario. Muy bien, muchachos, excelente. Eso es Egipto. Correcto. Si yo les digo, por ejemplo, brújula, pólvora, papel, eso es China. Correcto, Jade. Correcto, muchachos, excelente. Están en otro level ustedes. Ni hablar, nivel Super Saiyajin, fase 4. Si yo les digo, por ejemplo, budismo, algodón, especias, India, ya está. Ya es lo máximo, correcto. Entonces, siempre, muy bien. Siempre la identificación con los aportes culturales. Claro, Talía, están con un ki elevado. En el caso de Grecia, también cabe recordar eso. El principal aporte cultural de Grecia es un sistema político, es un modelo político, es una forma de gobierno, correcto, que será conocido con el nombre de democracia. Muy bien, Piero, muy bien, Rosario. El principal aporte cultural de Grecia, no lo deben olvidar, es este sistema político llamado democracia. Ahora, ¿en qué consiste la democracia? Cuando hablamos de democracia, hablamos entonces de una forma de igualdad en cuanto a que todos los ciudadanos van a ser admitidos en las asambleas políticas, ya que todos tienen acceso a dichas instituciones. Claro, demócratos, correcto, Junior. Demo, pueblo, kratos, gobierno. Democracia literalmente significa gobierno del pueblo. Pero hay que darle un concepto. Es un modelo político. Basado en este concepto, lo voy a apuntar en el chat, en este concepto político llamado isonomia. ¿Qué es la isonomia? La igualdad ante la ley. Todos aquellos que seamos considerados ciudadanos, vamos a ser también considerados iguales ante la ley. Y por lo tanto, vamos a tener los mismos derechos de participación en las asambleas y en la toma de decisiones. La cuna de la democracia es la ciudad de Atenas, y quien es considerado como el padre de la democracia es un notable magistrado llamado Clístenes. Si por ahí la pregunta es de dato, ¿cuál es la cuna de la democracia? Eso es Atenas. ¿Quién es el padre de la democracia? Ese es Clístenes. ¿Y en qué se basó, se sustentó la democracia? En la isonomia. ¿Qué es esto? La igualdad ante la ley. Todos aquellos que seamos ciudadanos de Atenas podemos ser entonces considerados iguales ante la ley. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, observando la imagen, te das cuenta que todos los que asisten a la asamblea deciden participar. La democracia ateniense es una democracia directa. Y no solo es una democracia directa, es una democracia participativa. A diferencia de nosotros, nuestra democracia es indirecta porque nosotros elegimos representantes que van por nosotros representándonos en las asambleas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos a congresistas que van a ser representantes de las poblaciones que los han elegido. Esta es una democracia, la nuestra, indirecta y representativa, a diferencia de la griega que es directa y participativa. No llegaron a tener una unidad política, Carlos, no llegaron a tener una unidad política. Siempre se mantuvieron autónomos, siempre se mantuvieron independientes, solo en determinadas circunstancias, cuando había amenazas externas, por ejemplo, del Imperio Persa o de alguna otra civilización que quisiera conquistar la Hélade, solo en esas circunstancias ellos se unían, ¿sí? Pero la mayor parte de su historia se mantuvieron independientes, se mantuvieron autónomos. Muchachos, una pequeña recomendación, siempre cuando hagan una pregunta o un comentario, háganlo para todos, ¿de acuerdo? Para que todos sepan de qué estamos hablando. Y cuando yo lo pueda considerar necesario, ¿sí? Entonces, punto 1, el principal aporte cultural de Grecia es un sistema político, es un modelo de gobierno llamado democracia, que surge en Atenas gracias a Clístenes. Se basa en la isonomia o igualdad ante la ley, y es una democracia directa y participativa. ¿Quiénes eran considerados ciudadanos, Nacha? En el caso de Atenas, y ahora lo vamos a ver,
dos importantes grupos sociales, los eupátridas, que eran los bien nacidos, los que representan al grupo oligárquico o nobiliar, y los demiurgoi, que es la población común y corriente. Ellos dos van a ser considerados ciudadanos, los que comúnmente llamamos nobles y pueblo. Nobles y pueblo forman el grupo de los llamados ciudadanos. ¿De acuerdo, Nasha? Eso lo vamos a poder ver ahora. Sí, sí, no se preocupen por los nombres, eso igual lo vamos a ver más adelante. Vamos a apuntarlo por acá. Eupátridas y demiurgos. Voy a apuntarlo acá. Eupátridas y demiurgos son los ciudadanos en Atenas. Claro, correcto, Luis. La isonomia, la igualdad ante la ley. Correcto, ya está, excelente. Hay otro detalle que necesito que se fijen en la imagen. Muchachos, ¿se dan cuenta quiénes son los únicos que participan? ¿Qué falta ahí? Los hombres. Claro, correcto, muy bien, excelente. Correcto. Faltan mujeres, ¿no? Solo participan hombres, solo participan varones. Correcto, muy bien. Esta democracia, en el caso de Grecia y en el caso de Atenas, básicamente es a partir de una sociedad patriarcal. ¿Qué significa que sea una sociedad patriarcal? Predomina entonces la acción del varón, predomina la acción del hombre, dominado por los hombres. Correcto, muy bien. La pregunta del millón, ¿y qué hacían las mujeres? Ok, las mujeres se encontraban en el hogar, se encontraban en casa, correcto. Voy a anotar esto, no anoten nada, por favor, no anoten nada, ¿sí? Voy a apuntar lo siguiente. En el caso de Grecia, la sociedad se basa en un concepto de familia al cual denominamos oikos. El oikos es la familia, comprende mamá, papá, hijos y comprende la vivienda en la cual se encuentran. El oikos es la familia y la vivienda en la cual ellos viven. Ese conjunto, familia y vivienda, a eso le llamamos oikos. En esa vivienda hay distintas estancias, lo que hoy en día llamamos la sala, el comedor, los servicios higiénicos, el depósito, etcétera. Hay diversas estancias. En dicha vivienda hay una estancia denominada gineceo. Y en esa estancia denominada gineceo se reúnen las mujeres para poder aprender las actividades de el bordar, el poder tejer, el poder cocinar, etcétera. De ahí deriva el término ginecológico, ginecología, todo lo que está ligado a las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces se dedicaban básicamente a actividades domésticas. Eso ha sido pregunta de examen de admisión. En la antigua sociedad griega, las mujeres cumplían un rol de quehacer doméstico, como amas de casa, si quieres llamarla de esa manera. Junior pregunta, ¿el mayor aporte cultural de la civilización griega a la humanidad es la democracia? Claro, claro. Claro, es que habrán otros aportes, pero el más importante, Junior, es la democracia. ¿Correcto? ¿Se entendió la idea, Junior? Excelente, ya está, listo, muy bien. Entonces, ojo, muchachos, preguntas de examen de admisión en San Marcos. ¿Qué caracteriza la democracia griega? Es participativa y es directa. ¿Qué caracteriza la democracia griega? Solo participan varones. ¿Qué hacen las mujeres? Quehaceres domésticos. ¿De acuerdo? Excelente, ya está, listo. ¿Cómo puedo repetir el nombre del padre? Ah, sociedad patriarcal, Paola, sociedad patriarcal. En una sociedad patriarcal predomina entonces la idea de que el padre es el que dirige, ordena y estructura toda la organización. Gineceo, Aldo, es la estancia en la vivienda donde solo se reúnen las mujeres. Claro, Junior, están líneas arriba, más allá, arriba en el chat están todas las ideas que estoy colocando. Claro, participativa, correcto, muy bien. Claro, Nasha, observa la imagen. Yo quiero hablar, ok, que se le dé la opción de la palabra al señor, correcto, participas. Nosotros podemos ir al Congreso a decir, quiero que me escuchen, quiero plantear un programa, quiero proponer una ley. No, no podemos hacer eso, para eso los hemos elegido. Nosotros elegimos representantes, nuestra democracia es indirecta, nuestra democracia es representativa. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Sí, correcto? Excelente, ya está. Ojo, y lo que hemos mencionado ha sido pregunta de examen de admisión. Correcto, Stephanie, gracias. Muy bien, lo máximo. A la par de la democracia, Grecia también nos regala otro aporte, la filosofía. Otro de los grandes aportes de Grecia es la filosofía. Claro, el tratar de poder entender a la naturaleza,
Paola, está en el chat. Clístenes, lo hemos colocado, está en el chat. Clístenes, ¿correcto? No hay problema, no hay problema. Lo voy a apuntar otra vez. No hay problema. Voy a apuntarlo acá. Ajá. Clístenes y la ciudad cuna de la democracia es Atenas. Ya está, correcto. Gracias, Juan. Entonces, vamos ordenándonos, muchachos. Otro de los grandes aportes de Grecia es la filosofía, el amor al conocimiento. Esto es el tratar de encontrar las leyes que rigen a la naturaleza. Los griegos tenían curiosidad por entender cómo funciona el cosmos, cómo funciona el universo, cómo funciona la sociedad, etc. Claro, Abraham, en la imagen, que es un famoso fresco de la época del Renacimiento, ¿sí? Y conocido como la Escuela de Atenas, ahí aparecen Platón al lado izquierdo y Aristóteles al lado derecho. Correcto, Leonardo, excelente. Esta es la famosa Escuela de Atenas. Acá está Diógenes, el famoso miembro de la Escuela de los Cínicos. Por acá está Hipatia de Alejandría, una de las más extraordinarias mujeres del mundo antiguo, matemática, filósofa y astrónoma. Hipatia. Cuando triunfó el cristianismo, los cristianos la masacraron. La sacaron a las calles de Alejandría y la asesinaron con conchas de moluscos, con la cual finalmente la desollaron viva. Sí, sí, triste final la de Hipatia, lamentablemente. Eso es lo que hace el fanatismo. Sí, eso es lo que hace el fanatismo. Correcto. Entonces, otro de los grandes aportes de Grecia es la filosofía. A la par de la democracia y la filosofía, Grecia también nos regala el teatro. Alison, ¿por qué la mataron? Cuando triunfa el cristianismo, los cristianos fanáticos querían acabar con todo aquello que recordara el paganismo, con todo aquello que recordara las tradiciones antiguas. E Hipatia representaba precisamente las tradiciones antiguas, bueno, en este caso la antigua Grecia. Ella era astrónoma, matemática, era filósofa. Ella difundía el neoplatonismo y lo que pretendían hacer es que se imponga el cristianismo. ¿Qué es desollar, Rodrigo? Es arrancarle la piel, despellejarla. Ajá, correcto. ¿Cómo se llama la filósofa? Hipatia. Voy a apuntarlo acá para que no tengan problemas. Ajá. Hipatia de... Como estoy con otra máquina, no me acostumbro. Ok, Hipatia de Alejandría. Hay una película que pueden ver si gustan llamada Ágora. Precisamente hace referencia a la vida de Hipatia. Ángela, ¿por qué le digo fanatismo? No he dicho que el cristianismo sea fanatismo. Hay cristianos fanáticos, así como hay musulmanes fanáticos, judíos fanáticos. El fanatismo es simplemente es la radicalización apasionada de una doctrina o de una ideología, ¿no? No todos los cristianos son fanáticos, no todos los musulmanes son fanáticos, ¿de acuerdo? Excelente, ya está, muy bien. Otro de los grandes aportes es el teatro griego, a partir de las llamadas fiestas dionisíacas, a partir de los ditirambos, ¿sí? Este es el teatro de Éfeso, por ejemplo. Gracias, Stephanie. Sí, tranquilos, muchachos. Gracias, Stephanie, por la acotación. Vamos, tres aportes: democracia, filosofía y teatro. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de otro de los grandes aportes de Grecia, tenemos también a la estética. Cuando hablamos de estética, no, Carlos, Caral es una civilización de las más antiguas. En el caso de Europa hay otras civilizaciones antiguas, como es el caso de la civilización cretense. ¿De acuerdo? Eh, a ver. Ángela, no estoy diciendo que los primeros mártires de la iglesia hayan sido fanáticos. Estás confundiendo las cosas. Hay cristianos que no son fanáticos y han sido perseguidos. Correcto, ellos han sido asesinados, lamentablemente. Pero hay otro grupo de fanáticos que finalmente lograron tomar el poder en algunas regiones, en algunas naciones y cometieron excesos. Eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de Egipto. En el caso de las cruzadas, por ejemplo, ¿sí?
También podemos apreciar algunos cristianos fanáticos en nombre de Dios asesinaron musulmanes. Igual ocurrió con musulmanes que en nombre de Alá también hicieron y cometieron excesos. A ellos, a ese reducido grupo, le decimos fanáticos. No todos, no todos. ¿De acuerdo? Ok, listo. Muy bien. Ángela, no sé si se ha entendido. Espero que se haya entendido. Correcto. La estética es la búsqueda de la belleza ideal. Cuando hablamos de belleza ideal, hablamos de armonía, simetría y proporción. A la par de la filosofía, la democracia, el teatro y la estética. Correcto, Ángela, ya. Muy bien. Vamos con eso. Vamos todos. Otro de los grandes aportes, Och, es la oratoria. En este caso es la capacidad que vamos a tener para poder expresarnos libremente. Y ojo, la forma de poder expresarnos libremente, ya muchachos, atención por acá, ¿sí? Si no, vamos a tener que cerrar el chat, ¿de acuerdo? Ahí lo dejamos y sigan la clase, presten atención, ¿sí? Ok, otro de los grandes aportes de Grecia entonces es el de la oratoria, la capacidad de poder hablar en público que se convierte en todo un arte. Pero ojo, esta forma de poder hablar en público requiere argumentación. No es solo hablar por hablar, sino con argumento, con conocimiento. Por esa razón, los grandes oradores en Grecia pasaban horas entreteniendo a la ciudadanía, pero tratando de convencerlos sobre algún punto determinado. Demóstenes y Pericles eran extraordinarios oradores. Sí, pero los debates eran impresionantes. Los debates demoraban horas y en algunas ocasiones semanas. Y no llegaban a un acuerdo, porque cada quien exponía sus ideas, argumentaba. Por ahí aparecieron los sofistas, correcto, Ismael, por ahí aparecieron los sofistas. Muy bien, correcto. Más adelante, en la Edad Media, se va a utilizar, por ejemplo, el término de discusión bizantina. Cuando hablamos de discusión bizantina, hablamos de un debate que no tiene fin. No nos vamos a poner de acuerdo, que si es el Barcelona, que si es el Real Madrid, que no nos vamos a poner nunca de acuerdo, ¿correcto? A esa discusión que no llega a un fin adecuado y que nos hace perder el tiempo, esa es lo que le llamamos discusión bizantina, ¿correcto? Y bueno, trata precisamente de estas famosas discusiones griegas. Listo. Otro de los grandes aportes, alguien ha encendido su micro, por favor, si lo puede apagar, se agradece. Otro de los grandes aportes de Grecia, obviamente, es la historia. Ahí tenemos al padre de la historia, que es Herodoto. Muchachos, observando la imagen, otro de los grandes aportes de Grecia son los deportes olímpicos, las famosas Olimpiadas. Claro, Junior, los 9 libros de la historia. Así es, Trilce. Las Olimpiadas en honor a los dioses del Olimpo, ¿correcto? Y a partir de ello, quienes lograban el éxito recibían el honor. ¿A través de qué? Una corona de laurel. La corona de laurel se convirtió de esta manera en un símbolo de éxito, en un símbolo de victoria. De esa manera es que los griegos buscaban siempre el arete. ¿Qué cosa es el arete? El arete es la virtud. Eso ha sido pregunta, claro, José, correcto, muy bien. Eso ha sido pregunta del último examen de admisión en San Marcos. Ellos siempre buscaban la excelencia en el deporte, en la política, en el conocimiento, en la familia, buscaban siempre la excelencia. De esa manera se lograba alcanzar el arete, la virtud. Muy bien. A la par de Grecia, también nos van a regalar los géneros literarios, el género épico, el género lírico y el género dramático. Si hablamos del género épico, hablamos de personajes como Homero y Hesíodo. Creo que sí recuerdan a Homero con trabajos como La Ilíada y la Odisea. Si hablamos del género lírico, hablamos de poetas. En este caso, hablamos de personajes como Safo o Píndaro. Claro, Nasha, muy bien, Safo de Lesbos, correcto. Y si hablamos del género dramático, hablamos de los grandes maestros del teatro griego, Esquilo, Sófocles o Eurípides. Posiblemente uno de los más conocidos haya sido Sófocles, correcto, Ana Paula. Sófocles nos regala una obra titulada Edipo Rey. Y en esa obra, Edipo Rey, hay un elemento interesante, que uno no puede luchar contra su destino.
Uno no puede luchar contra su destino, correcto. Por más que Edipo lo trató de evitar, igual terminó casándose con su madre Yocasta y terminó matando a su padre Layo. Claro, Carlos, fatalismo, correcto, ya está. Esto es algo interesante, pero ¿en qué sentido? Los griegos creen en presagios. Los griegos creen en vaticinios. Por esa razón podemos afirmar que los griegos creen en los oráculos. El oráculo más famoso de Grecia es el oráculo de Delfos. ¿En honor a quién? En honor a Apolo, donde hay una sacerdotisa a la cual se le llama la pitonisa, que es la que finalmente determina qué es lo que te va a ocurrir, determina tu futuro. ¿De acuerdo? Este es el oráculo más famoso, el oráculo de Delfos, en el templo del dios Apolo, donde destaca una sacerdotisa llamada la pitonisa. Por esa razón, cada vez que alguien dice, oye, no, no hagas esto que mañana, como que tú ves el futuro, eres pitonisa o pitonizo, aquel que ve el futuro. ¿De acuerdo? Muchachos, entre todos estos aportes culturales, el más importante, no lo debes olvidar, es la democracia. ¿Cuál es la cuna de la democracia? Atenas. ¿Quién es el padre de la democracia? Clístenes. ¿En qué se sostiene la democracia? Isonomia. ¿Qué es eso? Igualdad ante la ley. ¿Qué tipo de democracia es la griega? Directa y participativa. ¿Quiénes son los que participan? Varones. ¿Y de qué se encargan las mujeres? Quehaceres domésticos, oficios de hogar. Correcto, muy bien. Bajo ese criterio, la sociedad griega es una sociedad patriarcal. Muy bien, muchachos, excelente, ya está. Lo siguiente que tenemos que recordar es que los griegos sistematizaron el conocimiento científico. Jairo, el padre de la historia es Herodoto. Lo voy a apuntar. No hay problema, lo apuntamos. Herodoto de Halicarnaso. Ahí está. Junior, bueno, en el caso de la prehistoria hay varios en realidad. Jacques Bouche de Perre es uno de ellos, pero también está John Lubbock y también está Henri Breuil. Pero bueno, tranquilos. Heródoto de Halicarnaso o Herodoto de Halicarnaso. Sistematizaron el conocimiento científico. Claro, acá tenemos a Euclides. Lo recordamos porque él ordena el conocimiento geométrico. Por eso es que a Euclides se le considera como el padre de la geometría. Otro notable personaje de la ciencia griega es Arquímedes de Siracusa. Él en su famosa bañera logra poder descubre lo que es el primer principio de la hidrostática. Por esa razón sale desnudo de su bañera gritando por la calle, ¡Eureka! Correcto, Nasha, correcto, Stephanie, la corona de oro. Muy bien. Correcto, muchachos, ¿eh? Lo máximo, Eureka, que significa lo hallé. Arquímedes es el padre de la física mecánica antigua. Además de Euclides y de Arquímedes, destaca la figura de Hiparco, el padre de la trigonometría. Correcto. Y con ellos también destacará la figura de Aristarco de Samos, un notable astrónomo que ya conocía o que ya había entendido de que nuestro sistema es heliocéntrico. Ya los griegos sabían de que el centro de nuestro sistema no era la Tierra, sino el Sol. Hablamos de la teoría heliocéntrica. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya lo conocían los griegos. Los griegos van a ordenar y sistematizar el conocimiento científico. ¿Qué más tenemos que recordar de Grecia? La parte geográfica. Siempre, siempre, always, esto es muy importante. Cuando hablamos de Grecia, hablamos de la famosa península de los Balcanes, o si quieres llamarla península balcánica. La parte norte, Junior, Helios es el sol. Heliocentrismo es que el centro es el sol. Geocentrismo es la que señala que la Tierra es el centro. Correcto, Gabriel, gracias por la acotación, lo máximo. ¿De acuerdo, Junior? Entonces les decía, la zona norte, todo esto que estoy señalando con el cursor, es la península de los Balcanes.
La parte norte, Iliria, Macedonia y Tracia, balcánica, lo voy a apuntar, no hay problema. La península balcánica o península de los Balcanes. La parte norte está muy relacionada al continente europeo, Iliria, Macedonia o Tracia. A esta zona se le conoce como Grecia continental. En cambio, la que nos interesa recordar es la que está en la parte sur. Si te das cuenta, acá tenemos dos importantes penínsulas más. Tenemos por un lado la llamada península del Peloponeso, y es que en la península del Peloponeso se va a desarrollar una famosa ciudad-estado, la ciudad-estado de Esparta. Mientras que un poquito más hacia el norte, en la llamada península del Ática, tendremos a la famosa ciudad de Atenas. ¿De acuerdo? Lo voy a apuntar acá en el chat. Si hablamos de la península del Peloponeso, hablamos de Esparta, y si hablamos de la península del Ática, entonces estaremos hablando de Atenas. Las dos más importantes ciudades-estado de la antigua Grecia, ¿cuáles van a ser? Esparta y Atenas. Esparta ubicada en el Peloponeso y Atenas ubicada en el Ática. ¿Cuál es la ciudad más conocida y más famosa por los guerreros? Esparta. ¿Cuál es la gran ciudad de los filósofos, de los artistas? Atenas. ¿Se entendió la idea, muchachos? ¿Hasta acá se está captando? ¿Sí, correcto? Sí. Ok, listo, muy bien. Sí, profesor, Ahora, todo seguimos. claro. Dime. No, todo claro, profesor. No te entendí, discúlpame. Todo claro, dijo. Ah, todo claro, disculpa. Ok, listo, gracias. Ah, ok. Mil disculpas. Ah, correcto, Stephanie. No. Terminan finalmente enfrentadas unas a otras. Vamos a hablar acerca de ello, la guerra del Peloponeso. Esta costa occidental que estoy señalando, ¿correcto? Esta costa occidental, Abraham, atenienses es básicamente los conocimientos. ¿Sí? Claro, y por esa razón se preocupaban mucho en preparar a sus jóvenes en una buena educación. No solamente en cuanto a la parte inmaterial, abstracta, sino también a la parte física. Por eso la importancia de las palestras y los gimnasios. Este es en el caso de Atenas. Esta es la región de Jonia, y acá destaca la ciudad de Mileto, cuna de la filosofía. Pero hay un detalle importante, por eso siempre recomiendo que utilicen mapas. La región de Jonia terminará siendo sometida por el imperio persa, y las ciudades jonias tendrán que pagarle tributos al imperio persa. Cuando los jonios de Mileto ya no deciden pagar, ya deciden no pagar al imperio persa, lo que va a ocurrir es una rebelión, es una sublevación. La rebelión de Jonia, encabezada por Mileto en contra del imperio persa. Esta rebelión de los jonios, dirigidos por Mileto, será el pretexto, será la excusa para que el imperio persa inicie unas famosas guerras en contra de Grecia, que serán conocidas con el nombre de las guerras médicas. Claro, correcto, Piero, muy bien. Vamos a estar hablando entonces acerca de las famosas guerras médicas. Por eso es importante que ubiques a Jonia y ubiques a Mileto. Este es el famoso mar Egeo, la zona del Mediterráneo oriental, y en la parte inferior tendremos a la isla de Creta. La isla, si te das cuenta, tiene una extraordinaria ubicación geográfica. Carlos, ¿por qué se les va a llamar guerras médicas? Correcto. El imperio persa, nacido a finales del siglo VII a.C., está conformado por dos reinos, medos y persas. Obviamente quienes dominan son los persas. ¿A quienes han sometido? A los medos. Por lo tanto, cuando hablamos de una campaña militar, ¿a quienes colocaremos en primera fila? A los soldados medos. Cuando los griegos se enfrentan al ejército persa, a quienes ven en primera fila es a los soldados medos. Por eso Heródoto, ¿cómo les llama? Guerras contra los medos, guerras médicas. No sé si ahora está claro, Carlos. ¿Todo bien? Excelente, correcto. Muy bien, listo.
No, no, Alison, no era por la salud. XD. Correcto. Entonces ya nos hemos ubicado. Listo, ya tenemos la ubicación. Ahora, si hablamos de la religión griega, decimos, número uno, la religión griega es una religión politeísta. ¿Qué significa? Significa que tienen muchos dioses. La religión griega es antropomorfa. Esto significa que sus dioses tienen forma humana, como lo estás apreciando. Y número tres, la religión griega humanizó a sus dioses. ¿Qué significa esto? Significa que les dieron virtudes y defectos tan iguales como los seres humanos. Un ejemplo de ello es Zeus. Zeus no puede ser considerado pues un modelo de padre ejemplar o un modelo de esposo ejemplar. Oh, infiel, correcto. Es dadivoso con el amor, nada más. ¿Correcto? Entonces, esto, por si acaso, ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. A diferencia de las religiones griegas, a diferencia de las religiones orientales, los griegos humanizaron a sus dioses. ¿Qué significa esto? Que sus dioses van a tener virtudes y defectos tan iguales como los seres humanos. Pueden ser valientes, pueden ser muy inteligentes, pero también son ambiciosos, también tienen defectos tan iguales como nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es en el caso de la religión griega. Ahora, esta idea es importantísima. La historia de Grecia se divide en dos grandes etapas. La etapa de las llamadas civilizaciones egeas, ya que el ámbito geográfico de desarrollo fue precisamente el mar Egeo, y la civilización helénica propiamente dicha. ¿Correcto? Cabe recordar lo siguiente. Ellos nunca se hicieron llamar griegos. Ellos toda la vida se hacían llamar helenos. Son los romanos quienes les van a dar el término de griegos. Son los romanos quienes los llaman griegos. Ellos toda la vida se hicieron llamar helenos. Lo voy a anotar acá en el chat. ¿Sí? Ellos se hacían llamar helenos, por lo tanto, su patria será conocida con el nombre de la Hélade y su civilización será conocida con el nombre de civilización helénica. Ah, correcto, Jefferson. Lo que pasa es que los romanos, al parecer, con sus campañas de expansión, llegaron a la zona norte de los Balcanes y se toparon con una población que migraba constantemente. Los romanos les llamaron greyos. Ese término de greyos hace referencia a las grullas. Las grullas son aves migratorias. De ese vocablo greyos derivará el término griegos. Los romanos los conocieron de esa forma, los romanos los llamaron de esa manera. Y el territorio de los greyos era llamada Grecia. ¿De acuerdo? Ellos toda la vida la llamaron la Hélade y toda la vida se hicieron llamar helenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Ahora, observen esta parte, por favor. En el desarrollo de las civilizaciones egeas tendremos dos importantes periodos. El periodo de la cultura minoica y el periodo de la cultura micénica. Muchachos, no sé si se percatan de este detalle. Lo que estoy señalando con el cursor. De mayor a menor, pues. O sea, no es como ahorita. Pero si se dan cuenta, hay unos 250 años. Hay unos 250 años en las que ambas culturas van a coexistir. No sé, correcto, Trilce. Van a vivir en la misma época unos 250 años. No sé si esa idea se entiende. Sí, profe. ¿Se entiende ya? Excelente, correcto. ¿Por qué les digo esto? Son contemporáneos, correcto, Carol, ya están lo máximo, 2 puntos para ti. Lo que pasa es que, correcto, Ana Paula, muy bien. Normalmente los alumnos creen de que esto es desaparición y aparición. O sea, desaparecieron todos los minoicos y aparecieron los micénicos. Desapareció la cultura micénica y obviamente no es así. ¿Correcto? Hay por lo menos unos 3 siglos en los cuales ambas culturas coexistieron, fueron contemporáneas. Si yo te digo que la cultura minoica estuvo más desarrollada, entonces es lógico suponer que durante esos 3 siglos la cultura micénica recibió una gran influencia cultural de la cultura minoica. Es más, copiaron muchos elementos.
Si la cultura minoica desarrolló una escritura lineal, la cultura micénica, ¿qué utilizará para sus transacciones comerciales? Una escritura lineal. Como la más antigua fue la de la cultura minoica, se le llamó lineal A. La más reciente fue la de la cultura micénica, por esa razón se le llamó lineal B. No sé si se entiende la idea, muchachos. Sí, correcto. Alison, no se ha captado. Ok. Estas dos civilizaciones van a coexistir, van a ser contemporáneas durante unos 3 siglos. ¿De acuerdo? Pero como la civilización minoica estuvo más desarrollada, es lógico suponer que la civilización micénica copie muchas de las características y muchos de los instrumentos de la civilización minoica. Una de ellas, por ejemplo, es la escritura. Muchachos, entre Estados Unidos y Perú, ¿cuál es el país más desarrollado? Estados Unidos. Por lo tanto, muy bien, por lo tanto es lógico suponer que Perú, ¿a quién le va, suponiendo que solamente seamos los dos países, ¿a quién le comprará automóviles? A Estados Unidos. ¿A quién le comprará, por ejemplo, celulares? A Estados Unidos. ¿Nosotros los producimos? No, lo van a producir ellos, lo van a desarrollar ellos. ¿Qué idioma utilizaremos? Seguramente para las transacciones utilizaremos el inglés. ¿Se entiende la idea, no? ¿Sí? Ya, algo parecido es lo que ocurre entre la civilización minoica y la micénica. ¿Cuál estaba más desarrollada? La minoica. ¿Cuál es la que va a copiar muchos elementos de la escritura minoica? La micénica. Claro, Gabriel, correcto, excelente, ya está listo. Pero ojo, esas escrituras se van a desarrollar acá, en la civilización minoica. Muy bien. En cuanto a la civilización helénica, sí, ya hablamos de una sola civilización, de una sola sociedad. Por lo tanto, acá sí, los periodos van a ser cancelatorios. ¿Por qué le llamaron al primer periodo el periodo oscuro? Por la escasa documentación. Los historiadores nos basamos en documentos para poder reconstruir un proceso, pero si no hay documentos, no sabemos qué ocurrió exactamente. Lo que sabemos de esa época lo sabemos por arqueología. ¿Correcto? Juan, vamos a volver con las escrituras, no te preocupes, vamos a volver con las escrituras. Por esa razón es que a ese periodo se le da el nombre de periodo oscuro. ¿Sí? Por la escasa documentación que tenemos, escasa o nula documentación que tenemos de esa época. Lo que sabemos, lo sabemos por arqueología. Muy bien. Empezamos entonces con el desarrollo de las llamadas civilizaciones egeas, ya que su ámbito geográfico fue el desarrollo del mar Egeo. La primera gran civilización europea en el Mediterráneo fue la civilización minoica, ubicada ¿dónde? En la isla de Creta. ¿Dónde queda la isla de Creta? En el mar Egeo. Acá tenemos la imagen más grande y Creta es la isla de color rosado. Pero hay un detalle muy importante que siempre tienes que tomar en cuenta. La estratégica ubicación geográfica en la cual se encuentra la isla. Es estratégica, por supuesto. Está prácticamente en medio, en el centro del Mediterráneo oriental. De esa manera, los cretenses pueden comercializar con el área balcánica, pueden comercializar con Asia Menor o pueden comercializar con el norte de África. ¿De acuerdo? Excelente. ¿Puedo decir entonces que debido a su estratégica ubicación, la cultura cretense se sustentó en el comercio marítimo? Sí, claro, correcto, muy bien. Y que gracias a ese comercio marítimo lograron dominar esta zona? Sí. Los griegos señalan que los cretenses lograron de esta manera una talasocracia. Ah, caray, ¿qué significa esto? Vanessa, ¿qué es comercio marítimo? Actividad de intercambio, Vanessa, a través del mar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir de acá hasta China, podríamos tener barcos y a través de esos barcos intercambiar productos con China. Les llevamos maíz, traemos arroz y los barcos son los medios de transporte. A ese tipo de intercambio comercial a través del mar se le llama comercio marítimo. ¿Se entiende la idea, Vanessa? ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, muy bien, correcto. Bueno, a este dominio del mar los griegos le van a llamar talasocracia, que deriva de dos voces, Vanessa.
Milagros. Talasa significa mar. Kratos significa gobierno o dominio. Correcto, Gabriel. Por lo tanto, talasocracia significa gobierno del mar o dominio del mar. Dominio marítimo. ¿Han escuchado hablar? Ah, perdón, Gabriela, discúlpame. Como solamente aparece en la primera parte debido a que se corta el nombre, mil disculpas. Gracias, Gabriela. Gracias por la acotación. Lo máximo. Si por ahí a lo mejor no menciono correctamente el nombre, mil disculpas. ¿Sí? Lo que pasa es que el chat no lo tengo completo, entonces no veo completamente. ¿Se fue, creo? Aquí está. Ok, listo. Gracias, Gabriela. Gracias por la acotación. Listo, muy bien. Entonces, Kratos significa gobierno o dominio, Ashley. Por lo tanto, Talasa era mar y Kratos, gobierno o dominio. Por lo tanto, cuando hablamos de talasocracia, hablamos del dominio marítimo. ¿Correcto? Si hablamos de talasocracia, hablamos del dominio marítimo. Ahora, un pequeño detalle. Como los cretenses se dedicaron a esta actividad comercial, tuvieron un gran poder económico. Y gracias a ese poder económico empezaron a construir magníficos palacios. Muchachos, esta es una reconstrucción, es una maqueta de cómo eran estos palacios en Creta. Eran palacios extraordinarios, pero ¿se dan cuenta de algo? Son muy complejos. O sea, imagínate, tú entras y si no lo conoces, te pierdes, como si estuvieras en ¿dónde? Normalmente, ¿cómo se llaman estas construcciones? ¿Laberinto? Correcto, muy bien. Laberinto, correcto. Eso es lo que le pareció a Arthur Evans. Arthur Evans, el descubridor de este tipo de palacios en Creta en el siglo XIX, pensó que había encontrado el laberinto donde había sido recluido el famoso Minotauro, correcto, Trilce, el mito del Minotauro. Por eso es que el arqueólogo inglés Arthur Evans llamó a esta cultura minoica, en referencia al famoso Minotauro y al famoso Minos. Una arquitectura de grandes palacios, una arquitectura de grandes y extraordinarios palacios. Pero ojo, atención, ese es el dato. El dato te dice, cultura cretense, la talasocracia, el dominio marítimo. Cultura cretense, la construcción de palacios, ya está, correcto. Pero ojo, no nos contentemos solamente con el dato, ¿sí? ¿Por qué la talasocracia? ¿A qué se debe que lograran ese dominio del mar? A su estratégica ubicación geográfica. Eso les favoreció para poder tener ese dominio marítimo. Y la arquitectura palacial, ¿debido a qué? Debido al poder económico que ostentaban. Cada vez que hay un gran esplendor comercial y económico, se expresa a través de grandes construcciones. ¿De acuerdo? Eso no lo debes olvidar. Belén, ¿cómo se llamaba el arquitecto? El del laberinto era el famoso Dédalo. De acuerdo con la mitología, es Dédalo junto con su hijo Ícaro. ¿Correcto? Correcto, así es, Ángela. Es de toro, es cuerpo de toro. Cabeza de toro, cuerpo humano y cabeza de toro. Así es, Ana Paula. Ícaro, el que salió, no es que voló al sol. Profesor, disculpe, Dime, ¿cómo se llamaba este laberinto? laberinto de Creta o en la ciudad en donde se estableció. La ciudad en donde Gracias. estuvo este famoso laberinto es la ciudad de Nosos, ¿correcto? Esa es la ciudad, el laberinto de Creta o el laberinto de Nosos, que es la ciudad más importante. Claro, así es. Las civilizaciones egeias comprenden la etapa anterior. Vamos a apuntar, vamos a verlo acá. Acá. Miren, es antes de la civilización helénica, por esa razón, ¿cómo le llaman? Prehelénica. ¿Se entiende la idea? Si se desarrollaran después, ¿cómo le llamaríamos? Poshelénica. Claro, excelente. ¿Se entendió? Muchachos, hay cosas que ustedes deben de acostumbrarse a que ustedes mismos puedan deducir. Yo no tengo ningún problema en responder. Ustedes saben que yo trato de responder todas sus preguntas. No tengo mayor inconveniente. No, Gabriela, para nada. No pidan disculpas ni nada por el estilo.
Simplemente que ustedes mismos pueden acotarlo sin mayor inconveniente, sin mayor problema. Por ejemplo, deduzcamos lo siguiente. Tenemos talasocracia, tenemos arquitectura palacial y está el mito del Minotauro. Bajo ese criterio, ¿el toro cubrió o generó un rol muy importante en esta civilización? Sí, claro. Se daban ceremonias rituales. Por esa razón se desarrollaban estas ceremonias que serán conocidas con el nombre de taurocatapsias. Ojo, no son tauromaquias, no son corridas de toros. Al toro no lo matan ni nada por el estilo. Correcto. Si se dan cuenta, lo que hacen los atletas en esta ceremonia es correr contra el toro, cogerlo de los cuernos, dar un salto mortal y caer a las espaldas del toro. No, es simplemente una competencia atlética. Al parecer, no, Luis, no es corrida de toros. No hay corrida de toros, no los van a colocar no les van a colocar a banderillas, ni los van a matar, ni nada, como un taburete. Correcto, Alison, es como un taburete, solamente que el taburete está vivo y tiene cuernos, nada más. El taburete está vivo y tiene cuernos, correcto, ya está. Mira, ve, lo máximo. Es un ritual, correcto, Piero. Al parecer, es una especie de ceremonia de iniciación. Es lo que se cree, no hay mayor documentación de la época, ¿sí? Lamentablemente, la isla va a padecer de desastres naturales, ¿correcto? Ana Paula, si se clavan, mueren, pues. Claro, obvio, pierden y mueren. XD. Ok, listo. Entonces, hay un problema con la isla. Frente a la isla de Creta hay otra pequeña isla llamada Tera. Hacia el año 1450 a.C. aproximadamente, en la isla de Tera se produce una erupción volcánica. Un volcán llamado Santorín erupciona de manera brutal. Tan brutal que el 40% de la isla se hunde en el mar. Ya te imaginarás los maremotos y los tsunamis que esto va a ocasionar. ¿Correcto? Las ciudades de Creta fueron arrasadas, fueron inundadas. Miles de muertos, miles de desaparecidos, destrucción total. La civilización cretense no logró recuperarse del todo. Y esto fue aprovechado por unos guerreros que querían a toda costa conquistar Creta. Esos fueron los aqueos. Aprovechando esos desastres naturales que debilitaron a la cultura minoica, a la cultura cretense, los aqueos invaden la isla y ponen punto final a esta civilización. ¿Les parece conocida la historia de una extraordinaria civilización hundida en el mar? Atlantis, profe. Claro, la Atlántida, Atlantis, correcto, muy bien. ¿La Atlántida existió? Sí, claro. Era la civilización cretense, era la civilización minoica, ¿correcto? El nombre de Atlántida era la forma poética y literaria en la cual los griegos recordaban lo ocurrido con la gran civilización minoica, una extraordinaria cultura que lamentablemente desaparece por estos desastres naturales. ¿De acuerdo? Excelente, ya está, lo máximo. Pregunta de examen en la PRE San Marcos. La cultura minoica desaparece debido a la invasión de ¿quiénes? ¿Quiénes eran los guerreros? Aqueos, correcto, muy bien, los aqueos. Los aqueos van a forjar otra extraordinaria civilización, la llamada civilización micénica. Esta civilización micénica, que es la de los aqueos, fue una civilización de guerreros. La pregunta que ustedes siempre tienen que hacer es, ¿y cómo lo sabemos? ¿Cuál es la evidencia? ¿Observan estas construcciones? Tiene forma de túmulo. No sé si lo ven, es como una pequeña colina, ¿cierto? Sí, Es como un pequeño iglú. Bueno, es un gran, en realidad, es como un iglú, pero no de hielo, sino de piedra. ¿De acuerdo? Ya, esta puerta tiene alrededor de 4 metros, ¿sí? Es una tumba en realidad, Juan. Es una tumba. Esta tumba se denomina tolos. Esta tumba se denomina tolos. Y en la parte interna, ¿qué se han encontrado? Se han encontrado espadas, lanzas, armaduras, escudos.
Significa entonces que quienes fueron enterrados en este tipo de tumba eran sacerdotes o eran guerreros. Claro, guerreros, correcto, muy bien, excelente. Por esa razón, con esa evidencia arqueológica, podemos decir que esta sociedad micénica fue una sociedad aristocrática y guerrera. Los reyes guerreros van a ser conocidos con el título de Wanax. Además, sus ciudades están amuralladas, ¿sí? Las ciudades están amuralladas. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que han estado en constante guerra y por esa razón necesitaban defenderlas. ¿Y con qué material construían esas murallas? Piedra. Piedra para su protección. Excelente. Muchachos, esta piedra, estos bloques de piedra tienen más de 3,5 metros. ¿Te imaginas estos gigantescos bloques de piedra? Para los griegos de la antigüedad, estos bloques de piedra habían sido colocados y edificados por gigantes. ¿Recuerdas algún gigante de la mitología griega que tengan un solo ojo? Cíclope, creo que se llama. Cíclope. Claro, excelente, muy bien. Por eso es que a esta arquitectura se le llama arquitectura ciclópea. Significa esto que es una arquitectura de grandes bloques de piedra. Es una arquitectura monumental. Esta es la puerta de acceso a la ciudad de Micenas. ¿Observa la parte superior? Sí. Son dos leones, uno frente al otro. A esta puerta se le conoce por esa razón como la Puerta de los Leones. Es la que da acceso a la famosa ciudad de Micenas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la cabeza es prácticamente ya está deteriorada. La cabeza prácticamente está deteriorada, ¿sí? Con el paso del tiempo. Se cree incluso que la cabeza de ambos leones era de oro, pero obviamente con los enfrentamientos, las guerras y el paso del tiempo esto ya desapareció. ¿De acuerdo? Ok, una muestra de lo bien que trabajaban el oro es esta mascarilla. Es una mascarilla de oro, es una mascarilla dorada, ¿correcto? Ahora, punto importante. Esta mascarilla fue hallada por un notable arqueólogo aficionado llamado Heinrich Schliemann. Heinrich Schliemann era un arqueólogo alemán, pero el tipo estaba enamorado de la cultura griega. Alucina, desde pequeño, a los 9 años, ya se sabía de memoria la Ilíada y la Odisea. Alucina, ya se sabía de memoria la Ilíada y la Odisea, ¿correcto? Por esa razón es que su sueño era encontrar aquellas ciudades que tanto Homero había descrito. Cuando llega a ser adulto, el tipo llegó a desarrollar una extraordinaria actividad comercial que lo volvió muy rico, lo volvió prácticamente millonario. ¿Qué hizo con ese dinero? Bueno, se fue a Grecia, compró una casa y la decoró al estilo de la antigua Grecia, ¿sí? Puso un aviso, un anuncio para buscar una esposa que supiera griego antiguo, que supiera de literatura y de mitología griega antigua. La consiguió y no solamente eso, tuvo 2 hijos. ¿Sabes cómo los llamó? Los llamó Telémaco y Andrómaca. El tipo estaba rayado, claro, pero enamorado de la cultura griega. Eso se llama pasión. Eso es apasionamiento por lo que a ti te gusta. Y el tipo fue y descubrió la ciudad de Micenas. Ya te imaginarás que cuando halló esta mascarilla, ¿qué pensó? Que había hallado la mascarilla del famoso Agamenón. ¿Has escuchado hablar de Agamenón? Claro, el famoso rey de Micenas, ¿cierto? Excelente, cuyo hermano era Menelao, los personajes de la famosa guerra de Troya, Agamenón, ¿cierto? Bueno, no sabemos en realidad si Agamenón existió. El arqueólogo alemán que descubrió esto, Heinrich Schliemann, pensó que había hallado su mascarilla y por esa razón la llamó de esa manera, la máscara de Agamenón. No hay una constatación histórica de que Agamenón haya existido, pero no se sabe, Alison. Pero si existió, ¿qué cosa debió de ser? Un Wanax. ¿Qué es un Wanax? Un rey guerrero. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Sí?
Es en esta época cuando los aqueos utilizan la escritura de la cultura minoica, pero obviamente ya más desarrollada y con su propio idioma griego. Por eso tenemos el uso de la llamada escritura lineal B. Ojo, en San Marcos te van a preguntar, número 1, no, los aqueos, no, nada que ver, Smith. Esos son los arios. Los arios proceden de la India. Eso es otra cosa, es otro grupo indoeuropeo. ¿De acuerdo? Ah, correcto, Stephanie, el famoso Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén. Cuando hablemos de las cruzadas, vamos a hablar acerca de él. Correcto, muy bien. El que se enfrentó a Yusuf Salat Jalaladin Ben Ayyubi, el famoso Saladino. Tranquilos, de él hablaremos, de ellos hablaremos más adelante. No, tranqui, no se hagan problemas. Claro, así es. Ok, listo. Tranquilos. ¿Qué es lo que te va a preguntar San Marcos? San Marcos te va a preguntar acerca de la civilización micénica y sus características. Señale usted verdadero o falso. La antigua civilización micénica se caracterizó por una arquitectura ciclópea. Eso significa monumental, megalítica. Eso es verdadero. Correcto, eso es verdadero. La antigua civilización micénica forjada por los aqueos desapareció por desastres naturales como erupciones y tsunamis. Falso, ya que esa idea corresponde con la cultura minoica, no con la cultura micénica. Muchachos, se entendió la idea, ¿no? Se entiende la forma en la que van a venir las preguntas DECO. Correcto. Ojo, también pueden venir preguntas para que identifiquen. Puede venir la puerta de los leones y la máscara de Agamenón. Y les van a decir, estos elementos arquitectónicos y de orfebrería corresponden con, y por ahí les pueden colocar aqueos o cultura micénica. Entonces tendrías que relacionarlos. ¿Se entiende la idea? Sí, correcto. Por eso siempre les digo, fíjense en las imágenes. ¿Alguien habló? Sí, ¿cuál era el nombre del arqueólogo que descubrió la máscara de Agamenón? Perdón. Ah, ok. Vamos a apuntarlo acá en el chat. Es Enrique Schliemann. Heinrich Schliemann. O Enrique Schliemann, si quieren llamarlo de esa manera, no hay problema. ¿Sí? ¿Correcto? Excelente, listo, no problem. Pero que hay un pequeño detalle. Es en esta época que se produce la guerra de Troya. ¿La guerra de Troya fue real? Sí, claro que sí. No, Alison, es sencillo. Lo que pasa es simplemente cuestión de acostumbrarnos, nada mal. Sí, la guerra de Troya fue real, pero acá viene la pregunta, ¿por qué se produce la guerra de Troya? Aquí está Micenas. ¿La ubican? Aquí está Micenas. Sí. ¿Correcto? Claro, correcto. Muy bien. Acá viene el detalle. Observen. Ellos son guerreros. ¿Qué significa que sean guerreros? Requieren metales. Metales, cobre, estaño, bronce. Claro, aquí se encuentra en el Mar Negro. Entonces, para llegar al Mar Negro, ellos tienen que cruzar el Mar Egeo y cruzar Troya para entrar por este estrecho. Ese es el llamado estrecho del Helesponto, estrecho de los Dardanelos. ¿De acuerdo? Entonces, Troya obviamente va a exigir el pago de ciertos impuestos. ¿Quieres pasar? Paga. ¿Quieres regresar? Paga. Los aqueos de Micenas dijeron, ¿qué? No, ya no vamos a querer pagar. Si somos guerreros, mejor la destruimos. ¿Cómo se le llamaba a Troya? A Troya se le conocía con el nombre de Ilión. Guerra contra Troya, guerra contra Ilión. Claro, de ahí se le va a conocer con el nombre de Ilíada. ¿Puedo decir entonces que la guerra de Troya se produjo por motivos económicos y comerciales? ¿El control del acceso al Mar Negro? Sí, correcto. El control del acceso al Mar Negro. Muy bien, personajes míticos o elementos míticos de la guerra de Troya, el famoso Aquiles o el caballo de Troya. Pero después de la guerra se produce la invasión de pueblos indoeuropeos. Invasiones indoeuropeas. ¿Quiénes llegaron? Dorios, jonios, eolios. Pero acá hago un pequeño alto. Estaban ya los aqueos. Ahora llegan los dorios, llegan los jonios y llegan los eolios. Muchachos, la pregunta del millón.
No crean ustedes que de ahora en adelante cada una de estas agrupaciones va a colocar su propio desarrollo cultural y al final todos estos aportes se van a reunir. ¿Sí o no? Claro. Por lo tanto, el resultado de estas invasiones será una síntesis cultural. Correcto, Juan, excelente, muy bien. Será un sincretismo cultural. Ese sincretismo, esa síntesis, es la que va a permitir el nacimiento de una nueva civilización, a la cual, ¿cómo se le va a llamar? Civilización helénica. Pregunta de examen DECO en San Marcos. ¿Puedo afirmar que la civilización helénica es producto de una síntesis cultural? ¿Es producto de un sincretismo cultural? Sí, claro. Aportes de aqueos, dorios, jonios, eolios. Muchachos, la pregunta del millón. ¿Esto puede ser comparable a lo que en su momento fue el Tahuantinsuyo? Claro, porque el Tahuantinsuyo también fue un sincretismo cultural, ¿cierto? Reunió aportes de Huari, Tiahuanaco, Nazca, Moche, una síntesis, correcto, ya está, viene de varias culturas, claro. Correcto, Ana Paula, correcto, Jade, excelente. Están en otro level, muchachos, ¿ah? Claro, también como Chavín, ¿no? Chavín con Cupisnique, Supe y demás. Sechín, por ejemplo. ¿El Partenón griego lo forman los micénicos? No, 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 nada que ver, Carlos. El Partenón es posterior, es con Atenas. Correcto. Super Saiyajin Blue. Ok. Muchachos, recuerdan que esta primera etapa era conocida con el nombre de periodo oscuro, ¿cierto? Debido a que por las invasiones... Ah, correcto, correcto, claro. La idea es justamente hacer las comparaciones, Stephanie. Muy bien, lo máximo. Ahora, recuerdan que les había comentado que este periodo oscuro, ¿sí? Se debía, claro, Ana Paula, es que no hay documentación, no hay fuentes escritas. Ellos dejaron de utilizar la escritura. Por eso hablamos de un estancamiento cultural. Las invasiones provocan cierta inestabilidad e inseguridad. Por esa razón, muchas comunidades griegas se van a unir para poder defenderse mejor. Esta unión de comunidades es lo que vamos a conocer con el nombre de cinecismo. ¿Qué es el cinecismo? Es la unión de comunidades griegas para una mejor defensa. No sé si se entiende la idea. ¿Sí? Imagínense, nos hemos enterado que vienen los guerreros de Ica. Los guerreros de Ica nos van a atacar. Entonces las comunidades de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Miraflores y San Juan de Miraflores se unen para poder defenderse mejor de los guerreros de Ica. Esa unión de comunidades se denomina cinecismo. En teoría, Nasha, es una unión temporal, en teoría. El problema, no el problema, sino es que el resultado será la aparición de las polis. Como consecuencia de este cinecismo, como consecuencia de esta alianza de comunidades, correcto, Piero, es que van a aparecer las famosas polis. ¿Qué son las polis? Las polis son ciudades-estado autónomas, ciudades-estado independientes. No sé si se entiende la idea. Sí, correcto. Para que nazca una ciudad necesitas una población. Ah, ok, Nasha, no hay problema, no hay problema. Para que nazca una familia, ¿qué necesitas? A mamá y a papá, ¿cierto? Entonces, mamá y papá se unen en matrimonio y el resultado será una familia. En este caso, la polis es resultado de la unión de varias comunidades. Varias comunidades se unen, solamente que a esa unión de comunidades no le vamos a llamar matrimonio, le vamos a llamar cinecismo. Y producto de ese cinecismo aparecen las polis. Producto del matrimonio nace una familia. No sé si ahora sí se entiende, Nasha. ¿Se captó? Ah, excelente, excelente, correcto. Claro, Carlos, pero eso viene después. Las ligas van a venir después. Excelente, ya está. Este concepto no lo deben olvidar. ¿Qué son las polis? Ciudades-estado autónomas, ciudades-estado independientes. ¿De acuerdo? Muy bien, no se hagan tanto problema por la información adicional que aparezca en la imagen. Solamente sigan las ideas que yo les estoy comentando.
El periodo oscuro, que es la primera etapa de la historia de la civilización helénica, es una etapa de estancamiento cultural debido a la ausencia de fuentes escritas. La unión de comunidades se denominará cinecismo y este cinecismo traerá como consecuencia la formación de las polis. ¿Qué son las polis? Ciudades-estado autónomas, ciudades independientes. La parte alta, la parte de la montaña que domina la ciudad, es la parte en la cual se van a construir los templos. A esta parte, ¿cómo se le va a llamar? Acrópolis. La parte alta se le va a llamar Acrópolis. Por ejemplo, en el caso de Lima, ¿ubican el Cerro San Cristóbal? ¿Ubican el Cerro San Cristóbal? Sí, correcto. Ah, correcto. Muy bien. El Cerro San Cristóbal es la montaña que domina la ciudad. Por lo tanto, en la parte alta de dicha montaña construiremos nuestros principales templos. Esa zona alta de lo que llamamos el Cerro San Cristóbal sería la Acrópolis de Lima. ¿Correcto? Ahí tendremos el Partenón, el Erecteión, en fin. Ahora, ustedes si se dan cuenta alrededor de esa montaña, en la zona del Rímac, de Zárate, etcétera, hay zonas urbanizadas en las laderas, en las faldas de la montaña, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Correcto, muchachos? Ya está, ya. Esa zona urbana se denomina Asti. El Asti es la zona urbana alrededor de la montaña principal. A esa zona le vamos a llamar Asti, ¿correcto? Y también, si ustedes, por ejemplo, se van por Caraballo, en la ruta hacia Canta, van a observar que hay cultivos a los costados de la autopista. Ahí se producen los alimentos que consume la ciudad, la comunidad. Claro, a eso se le conoce entonces con el nombre de Chora, que es la Chora, la zona rural. De esa manera, muchachos, toda polis tiene tres partes. ¿Observan acá? Acrópolis, la parte alta, Asti, la zona urbana, Chora, la zona rural. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿Correcto? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde viven los campesinos? ¿Dónde vivirán los campesinos? Chora. Chora, correcto, en la zona rural, muy bien. ¿Dónde viven los artesanos? Artesanos y en la zona urbana, correcto, muy bien. Y si queremos enviar tributo, o darle tributos a la diosa Atenea, ¿a dónde iremos? Acrópolis. Porque ahí estará su templo, ahí estará el Partenón. ¿Se entendió la idea, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Excelente, excelente. Son lo máximo ustedes, son saiyajines, lo máximo. Ah, pero ahora, la Acrópolis es el área junior, es toda la zona. Todo esto es la Acrópolis y ahí hay varios templos. El templo del Partenón, del Erecteión, etc. ¿Correcto? Toda esta zona es la Acrópolis. Acro significa alto, polis ciudad. ¿Qué significa Acrópolis? En lo alto de la ciudad. Fobia es miedo. ¿Qué es acrofobia? Miedo a las alturas. ¿Se entendió la idea? Junior, ¿se captó? Sí, dice Nacha. Ok, listo. Excelente, ya está. Ahora, atiendan a lo siguiente, que esto es muy, pero muy importante. La familia nuclear en los griegos, cuando hablo de familia nuclear, hablo de mamá, papá, hijitos y la vivienda. A ellos se le llama oikos. Familia y vivienda, a todo ello se le llama oikos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? No olviden eso. Pero el conjunto de familias es lo que vamos a denominar con el nombre de genos. Gens o gens. A eso le llamaremos genos. Ese es el conjunto de familias. De acá deriva el término gente, gentío, genealógico. Claro, Junior, la familia se agrupa dentro de la gens. ¿Qué vendría a ser claro, de ahí el término genética, genealogía, etcétera, correcto? La gens o genos hace referencia al conjunto de familias, vale decir al conjunto de oikos. Pregunta de examen en San Marcos, vino también en Stanford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard. La base social de los antiguos griegos se sustentó en dos importantes tipos de organización. ¿Cuáles son?
oikos y genos. El núcleo más pequeño, el oikos. El núcleo más grande y familiar, el genos. ¿Se captó la idea? Correcto, correcto, Nasha, Niurka. Lo máximo, Lison. Ya está, correcto, listo, muy bien. Una más, claro que sí. El oikos es la familia y el conjunto de oikos, el genos. Pregunta, te reto, ¿yo podría comparar al genos con los ayllus de la comunidad andina? Sí. Sí, claro, porque los ayllus también es un conjunto de familias, ¿cierto? Unidos por vínculos sanguíneos, territoriales y ancestrales. Correcto. Lo que para griegos y romanos es el genos, para las comunidades andinas serían los ayllus. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? ¿Correcto? Ya está, lo máximo, listo. Son lo máximo, muchachos, ¿ah? Están en otro level. Muy bien, pero pasamos al siguiente periodo. Es el llamado periodo arcaico, que es la etapa de la colonización. Ajá, ¿qué ocurrió? Bueno, la formación de una ciudad-estado que es autónoma, que es independiente, todo bacán. ¿De dónde eran los oikos y el genos? Ah, es la organización social de los griegos, Januari. ¿Sí? Oikos y genos son los elementos de la sociedad griega. Sí, no problem, you're welcome, no problem, don't worry, be happy. Excelente. Les comentaba, las ciudades-estado, las polis, van bien con una cantidad de gente, digamos, empezamos con 10.000 habitantes. Ah, ya, monstruo. Tenemos tierras para poder cultivar y así alimentar a 10.000. Correcto. Pasa el tiempo, hagamos un censo. Ya no somos 10.000, somos 15.000. Ah, caray, bueno, tendremos que producir un poco más. Listo, ya, sigamos produciendo. Pasa un tiempo, otro censo. Oye, somos 25.000. Ah, caray, ya viene un problema mayor. Ya no hay tierras que cultivar, hay escasez de tierras. Entonces se generan los problemas. ¿Qué qué está ocurriendo? Correcto, Piero. Aumenta la población, hay escasez de tierras de cultivo, entonces eso produce crisis. ¿Correcto, Juan? Porque mientras más gente haya en un pequeño y reducido espacio, habrá mayor tensión. Una cosa es que estés en tu casa tranquilo jugando con tu hermana o hermano, y otra cosa es que lleguen todos tus 15 primos procedentes del norte o del sur, ¿cierto? Mientras más gente haya, va a ocurrir mayor tensión social. No los invoque, pero no sé si se entiende, ¿cierto? Entonces se van a pelear, no, yo me baño primero, no, que yo utilizo el comedor, no, que yo me voy a... En fin. Es lo que va a ocurrir en el caso de Grecia. Muchachos, punto importante. Accidentada geografía. ¿Esto qué cosa provoca? Una escasez de tierra de cultivo. ¿Correcto, Ashley? No hay espacio. Sobrepoblación en las poleis. Polis en singular, poleis en plural. ¿Esto que origina? Conflictos sociales. A estos conflictos, a esta etapa de crisis, los griegos le llaman estasis. Hay una época o etapa de estasis. Esto significa crisis, conflictos sociales. Se incrementa la producción, hay necesidad de nuevos mercados. Todos estos elementos motivan entonces que los griegos tengan que salir a colonizar alrededor del Mediterráneo. Estaban acá, en la península de los Balcanes, y luego de 200 años, miren ahora por dónde están. Hay griegos hasta en la península ibérica, hay griegos en el norte del África, hay griegos alrededor de Asia Menor, hay griegos en el Mar Negro, correcto. ¿Ustedes han visto, no sé, en los últimos años que hay peruanos en todas partes? ¿Sí? Cada vez que hay una competencia, hasta en los Grammys, por ahí hay una bandera peruana, ¿no? ¿Sí? Olimpiadas, por ahí una bandera, un mundial, una bandera peruana. Está jugando el Manchester con el Liverpool, enfocan a las tribunas, hay una bandera peruana, ¿no? Hay un hincha de Alianza, uno de Cristal, uno de la U, en fin, estamos en todas partes. Ni hablar, somos internacionales, correcto, muy bien. ¿Pero eso a qué se debe? Se debe a que los peruanos tuvieron una ola migratoria muy fuerte en las décadas de 1980 y 1990. Debido al conflicto armado interno que tuvimos en esa época y a la aparición de grupos terroristas como los de Sendero y el MRTA.
Ustedes saben lo que pasó en esas décadas. Eso, sumado a la crisis económica que vivimos, obligó a que más de 3 millones de peruanos, ahora son cerca de 4 millones, en unos 20 años hayan tenido que migrar por el mundo. ¿De acuerdo? Salvando las distancias, algo parecido ocurrirá acá. Se van a formar colonias que serán conocidas con el nombre de apoiquias. Voy a anotarlo por acá. ¿Qué son las apoiquias? Las apoiquias son las colonias griegas establecidas alrededor del Mediterráneo. Y la población que sale a fundar estas apoiquias, ¿de dónde han partido? Bueno, de ciudades griegas que ahora van a ser denominadas metrópolis. ¿Qué son las metrópolis? Las grandes ciudades fundadoras de apoiquias, fundadoras de colonias. Muchachos, estos dos conceptos, apoiquias, que son las colonias, y metrópolis, que son las grandes ciudades, ¿se han entendido? ¿Se han entendido? Profesor, ¿puede volver a repetirlo, por favor? Claro que sí, está en el chat. Las apoiquias son las colonias griegas establecidas alrededor del Mediterráneo. Y las metrópolis son las grandes ciudades fundadoras de apoiquias. Son estas metrópolis, las ciudades que han fundado estas apoiquias, estas colonias. No sé si ahora está claro. Excelente, ya está. ¿Cómo que Superman vivía ahí? ¿Qué hablas? Ok, listo. Ahora, consecuencias importantes. Claro, hay una gran expansión comercial, hay una introducción del sistema monetario griego, se consolidan las polis, las ciudades-estado ahora se hacen más fuertes, más importantes, y se produce la helenización del mar Mediterráneo. Estas van a ser las consecuencias más importantes. Ah, Yasmín, sí, justo le decía, lo que pasa es que hay términos que no los toco para no seguir profundizando en el tema. Los oiquistés son los líderes fundadores de las apoiquias. Los oiquistés son los líderes fundadores de estas colonias. Carlos pregunta si las metrópolis controlan sus apoiquias a nivel político y económico. No, hay una vinculación sí tradicional, hay una vinculación religiosa, hay una vinculación cultural, pero normalmente estas apoiquias tienden a ser más autónomas. Junior, los oiquistés son los líderes que fundan las apoiquias. Son los líderes que fundan estas colonias. ¿De acuerdo? Excelente. Los emporios son centros comerciales. Los emporios son básicamente asentamientos comerciales, nada más. Listo, muy bien. Esto es con el llamado periodo de la colonización. Muchachos, los más grandes guerreros de Grecia, ¿quiénes fueron? Espartano. Claro, correcto, Esparta. Esparta fue fundada por los dorios. Se ubicó en la península del Peloponeso, en la región de Lacedemonia. Esta es la península del Peloponeso. Y en esta península del Peloponeso destacará Esparta. Extraordinaria sociedad de soldados. Es una extraordinaria sociedad guerrera. Pero obviamente, como toda sociedad guerrera, tiene que tener un organizador. Ese organizador es este señor, llamado Licurgo. Licurgo será el creador del Estado espartano. Licurgo es el que establece la constitución espartana conocida con el nombre de la Gran Retra. La Gran Retra es el nombre que se le da a la constitución espartana, ¿de acuerdo? Y bueno, el encargado de todo ello será Licurgo. Además, gracias a ello, Licurgo también va a establecer las instituciones políticas de Esparta. Por ejemplo, en el caso de Esparta, tendremos una denominada Gerusia, que es la asamblea de ancianos, la que se encarga de poder presentar los proyectos o aprobar leyes o derogarlas. Es una especie de pequeño senado, esa es la Gerusia, ¿de acuerdo? Ah, sí, correcto, Stephanie. No es que sean sacados propiamente, pero bueno, tenían que cumplir con ello. Tenían que cumplir necesariamente con todo ello. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Eran los que tenían deformaciones físicas? No, Junior. Si tenían deformaciones físicas, entonces simplemente no servían para el Estado. Y si no servían para el Estado, los arrojaban desde acá. ¿Observan estas montañas? Claro, estas son las montañas del Taigeto.
Esas son las montañas del Taigeto, ¿correcto? Entonces es a partir de ello, que ellos, bueno, los espartanos van a cometer lo que denominamos infanticidios. Es lo que denominamos infanticidios. El asesinato de infantes, ¿sí? Si no cumplían con los estándares de rigurosidad para lo que va a ser, por ejemplo, un soldado, o lo que debería de ser un soldado, en este caso, espartano. ¿Correcto? Bueno, sí, Tilín. La Peya era la asamblea de guerreros. Trilce pregunta, ¿cómo eran consideradas las mujeres? En el caso de Esparta, Trilce, las mujeres tenían una mejor consideración. Eran más libres, tenían mayor independencia que las muchachas en otras ciudades-estado, ¿correcto? Y por esa razón es que las muchachas, en el caso de Esparta, tenían consideraciones, por ejemplo, para poder practicar deportes, ir al gimnasio y cosas por el estilo. Esa es la idea en el caso de, ¿quieres ser una espartana? Correcto. Pero ojo, ellas entregaban a sus hijos y los entregaban para que puedan morir por el caso de Esparta. ¿Sí? Estaban orgullosas de que sus hijos puedan ir a la guerra. Por esa razón tenían 4, 5, 6 hijos varones. Cada vez que venían los mensajeros, ellos no preguntaban directamente, oye, ¿cómo quedamos? No, ellos lo que preguntaban era, ¿cómo quedó Esparta? Entonces les decían, Esparta ganó. Ah, qué orgullo entonces. Pero oye, de los 4 hijos que tú enviaste, 3 han muerto. La mujer no lloraba por los hijos, lloraba de alegría, porque podía engendrar más para que estos puedan ir a la guerra. Bueno, sí, era parte de la situación. Ok. Muchachos, el tiempo nos está ganando. Uy, el tiempo nos está ganando. Qué pena. Les doy las claves, ¿de acuerdo? Les doy las claves de las preguntitas. ¿Me ayudan, por favor, ahí en el chat? ¿Sí? ¿Me ayudan en el chat copiando las claves, por favor? Les dicto. 1, beso. 2, dedo. 3, avión. Repito. 1, beso. 2, dedo. 3, avión. 4, dedo. 5, casa. 6, beso. 7, avión. 8, casa. 9, casa. 10, dedo. 11, casa. 12, beso. 13, avión. 14, beso. Y 15, dedo. Excelente, gracias muchachos, lo máximo. Ah, excelente, ¿ah? Se pasaron, son grandes ustedes, ¿ah? Son lo máximo, están en otro level, Profesor, definitivamente. Dime. hace tiempo vi que decían que las mujeres espartanas a la hora de consumar el acto con su pareja se vestían con armadura, ¿no? Armadura de guerra de los hombres, ¿verdad? ¿O es un mito? ¿No te entiendo? Vuelvo a explicar. Hace tiempo vi que las mujeres espartanas al momento de consumar el acto con su esposo, al momento de casarse, se vestían con una armadura de hombre. ¿Es verdad eso o es un mito? No, las armaduras eran básicamente de uso masculino. Sí, el mito de mujeres guerreras es lo que da paso a la famosa historia de las amazonas, pero no tiene que ver con las prácticas sociales en el caso de Esparta. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profesor. Excelente, lo máximo, listo. Muy bien, muchachos, pasamos entonces a su quizzes. Los primeros navegantes y comerciantes del mundo antiguo. A ver, ¿dónde está? Los primeros navegantes y comerciantes del mundo antiguo. Bueno, seguramente les van a dar la clave. Yo iría por minoicos, pero le van a dar clave fenicios. Fenicios, clave avión, fenicios. Ok, listo, correcto. Ya está el quizzes. Listo.